poco de los conceptos, tipos de antena, los parámetros que en general puede tener lo que viene a ser justamente una antena, ¿no? Vamos a ver entonces lo que vienen a ser todos estos, los principios de una antena en general. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué cosa es una antena, ¿no? La antena viene a ser un dispositivo metálico capaz de radiar y recibir las ondas de radio, que adapta la salida del transmisor o la entrada del receptor. Justo lo que estábamos estudiando, un poco de lo que viene a ser las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, miren, nosotros vamos a tener un generador que va a ser un transmisor, etcétera, algo que genere un tipo de señal. Luego, mediante una línea de transmisión, va a venir lo que viene a ser la onda guiada y llegaremos a la parte donde se transmite, que viene a ser ya el vacío. Aquí tendremos lo que viene a ser ya las ondas de campo eléctrico, ¿sí? Y de lo que vienen a ser cerca de aquí, se realizarán unas ondas tipo planas. Llegarán a lo que viene a ser el receptor, asimismo irán por una guía de onda, ¿sí? Y llegará al receptor, que es lo que nos interesa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que existen varias propiedades dentro de todo esto. Tenemos que observar qué es lo que pasa en lo que viene a ser en la transmisión de la antena, ¿sí? Que viene a ser todo esto, y qué es lo que pasa en la recepción de la antena. Eso es por lo general en lo que nosotros tendremos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en transmisión? ¿Qué es lo que está pasando en recepción? También para ver el buen rendimiento de la radiación nos servirán lo que vienen a ser ciertas fórmulas, diagramas de radiación adecuado, adaptaciones a las líneas de transmisión. Es decir, justo lo que ya ustedes vieron en líneas de transmisión, ¿no? Cómo se adaptan las impedancias, las técnicas que existe en general para poder adaptar las impedancias de la antena con la línea de transmisión. Todo eso es lo que vamos a ver. También diagramas de radiación que vendrían a ser adecuados. Por ejemplo, qué es lo que pasaría si yo necesito radiar en una cierta dirección específica, si necesito radiar a 360 grados. Todo eso nosotros tendríamos que ver, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver poco a poco, ¿no? Recuerden, entonces, el concepto de una antena que viene a ser simplemente un dispositivo metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que adapta la salida del transmisor con la entrada del receptor del medio, ¿no? Tenemos ciertas bandas de frecuencia en las cuales siempre trabajaremos, ¿no? Las que son de microondas y radiofrecuencia. Ya saben ustedes cómo se divide la parte del espectro, desde muy bajas frecuencias hasta extremadamente altas frecuencias, que es en donde por lo general nosotros vamos a trabajar. No me voy a ahondar mucho, ya ahí tienen un poco de lo que vienen a ser los típicos servicios mediante el espectro electromagnético, ¿no? Estas bandas de aquí, ¿cómo se les denominaba, muchachos? ¿Qué nombre tienen lo que vienen a ser estas bandas de aquí? Bandas de microondas. Exacto. Estas vienen a ser las bandas de microondas, ¿no? Vienen a ser unas bandas que nosotros en las cuales estamos trabajando, vienen a ser las bandas de microondas. Y en estas bandas de microondas entonces tenemos esto. Una formulita la cual nos permite justamente observar, ¿no? Ya sabemos que la longitud de onda en el vacío es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Uno de los parámetros importantes es la frecuencia y la longitud de onda, ya que debido a estas dos, miren, a las frecuencias y a las longitudes de onda, corresponden lo que vienen a ser las bandas de frecuencia en microondas. Dicho esto, digamos, tampoco se andará aquí, creo que ya lo saben, lo que vienen a ser ciertas aplicaciones están dentro de lo que vienen a ser todas estas bandas de frecuencias, ¿no? ¿Y por qué es interesante recordar un poco lo del espectro y de las bandas de frecuencia? Es que según las frecuencias, nosotros tenemos los tipos de antena y también se definen 4 grupos de antena, ¿sí? Tendríamos como primero lo que vienen a ser antenas de apertura, luego tenemos antenas de raíz, ondas progresiva y de elementos varios. Digamos que eso es en base a la frecuencia, ¿no? Y en base a lo que viene a ser el tamaño de la longitud de onda, de igual manera tendríamos estos grupos de aquí. Vamos a ir viendo cómo son cada una de lo que vienen a ser de estas antenas, ¿no? Vamos a ver cómo son los grupos de cada una de estas antenas que nosotros vamos a ir teniendo.
Entonces, primero tenemos estas antenas lineales o elementos de corriente, que por lo general creo que tal vez lo han visto, sobre todo estas de aquí, que suelen estar en las terrazas. Como ven, esto viene a ser, por ejemplo, una torre y encima de esta torre tenemos estas antenitas. Miren, vienen a ser como hilos, como metales conductores nada más. Fíjense, se les puede denominar dipolos. Estos vienen a ser dipolos. Si tienen la forma de círculo en lo que viene a ser justamente esta parte de acá, serían de manera circular o forma de loops, ¿no? ¿Sí? Y lo que viene a ser esta parte de aquí son de tipo helicoidal. Más adelante les voy a habilitar para que puedan marcar la asistencia, ¿sí? Más adelante en la clase, ahí para que estén atentos y ahí les debe dar unos 5 minutos para que marquen la clase. Entonces, en base a esto, digamos que este tipo de antenas se les denominaría entonces antenas de tipo lineal, ¿sí? Estas antenas que tendríamos acá. Luego tenemos estas de acá, que vienen a ser antenas de tipo array. ¿Por qué array? Array se le denomina a lo que vendrían a ser antenas tipo matriz, es decir, miren cómo va formando lo que viene a ser una matriz. Aquí tenemos una matriz, miren, 4 elementos por 2. Esta es una antena de tipo sectorial para telefonía móvil, ¿sí? De las radioestaciones bases. Otro array que se le denomina o tipo matriz vienen a ser las de ayuda. Esta es una antena que por lo general se va formando con estos de aquí, ¿no? Con estos directores que tendríamos en esta parte de aquí. Y estas antenas de tipo ranura, en donde ven las figuras se repiten de una o siguen un mismo patrón. Estas por lo general suelen ser utilizadas para comunicaciones de largo alcance o cuando quieren cubrir, digamos, una zona, pero solo una parte de la zona, ¿no? Digamos que de los 360 grados pueden cubrir 90 grados en general o 120 y digamos se les puede denominar también sectoriales. Sirve bastante hoy en día, sobre todo para lo que es comunicaciones espaciales, por lo que son súper directivas y entonces ayudan a esa comunicación a grandes distancias con el espacio, ¿no? Lo que vienen a hacer las antenas de tipo array. No sé si tengan alguna pregunta. Por mi lado, no. ¿No? Muy bien, continuando. Tenemos ahora estas antenas de aquí. Estas antenas se les denomina de tipo bocina, muchachos. Como ven, ahí tienen una forma de la bocina, justamente, ¿no? Una de las cosas es que se les denomina así en base a la forma que tengan lo que viene a ser la parte de afuera. Por ejemplo, a esta se le puede denominar tipo ON o de tipo cavidad rectangular o también cuadrada. Por ejemplo, a esta se le dice circular o cónica por la forma en la que tiene la parte de acá afuera, ¿no? Aquí tenemos ya una guía de onda, en cambio, que vendría a ser una guía de onda rectangular, ¿sí? Estas hoy en día se está utilizando bastante, sobre todo para las WIS, en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque son extremadamente directivas y nos sirve justamente para llegar a un cierto punto. La instalación de este tipo de antenas son mucho más fáciles que cualquier otra y este es el gran atractivo, ¿no? Que tienen por lo general una alta ganancia y un gran ancho de banda. Y también son fáciles de fabricar en general, ¿sí? Entonces, eso es lo que en general tendríamos. Ah, y una de las cosas, muchachos, que quiero que realicen, justo el tema del proyecto tendrá que ver con estas antenas de aquí, ¿sí? Con estas antenas de tipo bocina o de tipo ON, ¿de acuerdo? Para la segunda parte, ustedes tendrán que simular lo que viene a ser una antena tipo ON o de tipo bocina, cualquiera. Puede ser circular, rectangular, cuadrada. De preferencia, yo les recomendaría la rectangular.
Las frecuencias de diseño van a ser de lo que viene a ser de 24, de 20 gigahercios para arriba en general. Creo que el rango, a ver, voy a ver un dato. Van a ser de 25 a 40 gigahercios, lo que viene a ser el rango de estas antenas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta primera parte del semestre? Van a realizar lo que viene a ser justamente una averiguación de trabajos, tesis, en las cuales ustedes van a replicar para la segunda parte del semestre. Entonces, el proyecto de la segunda parte del semestre será justamente el diseño de una antena de tipo OR en ese rango de frecuencias, de 25 a 40 gigahercios, ¿no? Y luego, en esta primera parte del semestre, lo que tendrán que hacer es un ensayo de este tipo de antenas, de las antenas de tipo OR. Un ensayo, ahí sí les dejo de manera libre. Pero en general, básense bastante en lo que viene a ser su diseño, fabricación y en qué viene utilizado por lo general. ¿Sí? Esos tres puntos son los que van a ser más válidos para lo que vienen a ser las antenas. Un cuarto punto también para esta primera parte sería digamos, eh, ¿cómo es? Las que estén comercialmente activas, las antenas de tipo que sean comerciales en este momento, ¿no? Eso también, entonces serían esos cuatro puntos para el proyecto, lo que viene a ser diseño, las que estén en la parte, digamos, las que se estén vendiendo, para qué vienen utilizadas en general, ¿sí? Entonces, eso quedaría como proyecto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos. Ingeniero, entonces el ensayo sería como para el primer parcial y hasta fabricarlo sería en el segundo. El diseño, sí. Listo, ingeniero, gracias. Adicional, adicional, muchachos, para lo que viene a ser en el diseño, se tiene que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Van a diseñar también en ANSYS, muchachos. Diseñen en ANSYS y en CST, en los dos simuladores para ver las diferencias. En CST y en ANSYS van a tener que diseñar. ¿Sí? A ver, ¿cuáles eran los cuatro puntos, muchachos? ¿Cuáles son las antenas de tipo OR comerciales que existen en el mercado? ¿Sí? Eso vendría a ser el primer punto. Segundo punto, ¿cuál es, muchachos? La fabricación. Fabricación y diseño en general. Y ¿Sí?
¿Cuáles otros dos puntos les pedí? ¿En qué viene utilizado? ¿Ya? En que 20 y 40 hercios son los que hay que... Y lo que viene a ser justamente tesis, en donde se pueda ver tesis o papers, en donde ustedes puedan ver, digamos, van a hacer un estudio del arte prácticamente de lo que viene a ser eso, ¿no? Van a realizar un estudio del arte de tesis o papers, es decir, investigaciones de cómo se diseñan las antenas tipo OR en ese rango de frecuencias, para que en la segunda parte puedan replicarlas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Listo. Continuando, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para ya zafarnos de este tema de lo que viene a ser la parte de proyecto. Ninguna. Bueno, continuando, estas creo que vienen a ser las antenas más conocidas por ustedes, las antenas reflectoras, ¿sí? Estas antenas, por lo general, digamos, se utilizan para comunicación satelital, para televisión satelital, sobre todo son bien utilizadas, ¿no? Para lo que es televisión y es debido a su gran directividad. Esto que ustedes están viendo aquí, o este de acá, vienen a ser los platos, se les suele denominar. Pero es un plato reflector debido al material que se utiliza para diseñar este tipo de antenas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que suelen tener un feed. ¿Qué quiere decir? Miren, llega lo que viene a ser una onda de tipo electromagnética, se refleja en el plato y viene para el feed. Y este a veces también suele ser como un retroalimentador, le regresa la onda con más fuerza y sale también cuando se quiere transmitir, ¿no? Entonces, así es como funciona. Tiene una geometría peculiar y un estudio geométrico detrás de la construcción de estas antenas, en donde por obviedades tiene que tratar de conseguir el 100% de las ondas que estén circulando en el espacio, es decir, hasta este punto de aquí. Todo eso, digamos, esa óptica geométrica y física que existe detrás de esta antena es muy interesante, ya que las ondas electromagnéticas no suelen salirse, digamos, de ese plato reflector. El plato trata de contener todas las ondas y también de captarlas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. También son super directividades, tienen ganancias por lo general un poco bastante altas debido a las aplicaciones que hay detrás de cada una de estas antenas, ¿no? Estas son las nuevas, las de nueva tecnología, las antenas tipo MIMO, las antenas adaptativas, que en general lo que se trata de hacer es que una antena que se encuentra en la radio base, es decir, en este punto de aquí, ¿sí? Vaya, digamos, moviendo lo que viene a ser esto de aquí que ustedes ven en azul y en amarillo. Esa es la energía que va teniendo la antena, es decir, la información que está transmitiendo y recibiendo. Por lo general de las antenas suele ser estático, es decir, o solo es azul o solo es amarillo, ¿sí? No se puede ser las dos, pero ahora, con las nuevas tecnologías, sobre todo con la electrónica, este tipo de cosas se puede ir moviendo, ¿no? Lo que viene a ser justamente la energía de las antenas. Se va moviendo por lo general. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a repasar ahora fundamentos de radiación sumamente rápidos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas cuatro ecuaciones que ustedes están viendo ahí? ¿Cómo se llaman, muchachos? Estas ecuaciones de aquí. Las de Maxwell. Estas son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ya sabemos que tenemos en general campo eléctrico y magnético, sabemos que un campo eléctrico genera un magnético y viceversa, ¿no? Sabemos que las fuentes por lo general vienen a ser las densidades de carga eléctrica y el movimiento de cargas generará una corriente, por lo tanto también es una fuente, ¿no? Lo que vienen a ser las densidades de corriente.
El medio por el cual se está propagando, por lo general, dependerá mucho de la permitividad, de la permeabilidad y de la conductividad que nosotros tengamos en dicho medio, ¿no? Por lo general va a ser en el vacío y por lo tanto la conductividad por lo general suele ser cero y no existen cargas, ¿no? Tenemos entonces ahí las 4 leyes en general que nosotros vamos a tener y unas de extra, de lo que vienen a ser justamente de la corriente y de lo que vendrían a ser referentes a las ecuaciones constitutivas del campo eléctrico y magnético, respectivamente, muchachos. ¿Sí? Creo que no nos ahondaremos más ahí y aquí es donde en general tenemos que ya empezar, ¿no? Una vez que ya hemos visto lo que vienen a ser las ecuaciones de Maxwell y todo eso, muchachos, donde no voy a ahondar mucho, es la definición, se define la forma en que tomamos la corriente sobre la antena. Vamos a suponer que tenemos lo que vienen a ser, por ejemplo, esta línea de transmisión de aquí, tal como hemos venido estudiando hasta este momento, muchachos, las líneas de transmisión. Vamos a coger un pequeño pedazo y miren que en este punto es justo donde vamos a empezar. Este pequeño pedazo nos dice que mide lambda medios o L medios, ¿no? Por eso es que tenemos esto de aquí, L medios menos Z. Vamos a poner que la corriente que está circulando a lo largo de lo que viene a ser justamente esta línea de transmisión va a ser igual a su amplitud por el seno por K0 por L medios menos Z, es decir, el número de ondas. Este tipo de teorías nos sirve justamente para poder realizar lo que viene a ser el estudio de cómo va a ir la corriente a lo largo de la antena y fuera de ella, a pesar de que en el espacio libre se dice que no existen corrientes, ¿sí? Todo esto empezamos entonces fijando por las condiciones de contorno en las ecuaciones de Maxwell, tal cual como nos está diciendo, que las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales a cero y que la corriente viene a ser igual al producto cruz de el vector unitario normal por la componente tangencial del campo magnético. En casos como el de la figura, la distribución se modela por razonamientos simples. Entonces, miren, como ejemplo vamos a tener lo que viene a ser justamente un dipolo. ¿Por qué se llama dipolo? Porque tenemos dos conductores, este de aquí, que van a medir las medias, muchachos. Y esto ya es una antena. La forma que tiene los 90 grados con la línea de transmisión hace que permita radiar lo que viene a ser justamente este tipo de ondas de tipo esféricas que van a radiar las antenas por lo general, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un estudio de cómo vendrían a ser las corrientes dentro de estas. Como ven, todo parte de líneas de transmisión. Miren, tenemos aquí una línea de transmisión que se está adaptando a lo que viene a ser un cable. Este cable está circulando una corriente. Esa corriente genera un campo magnético. A través de las ecuaciones de Maxwell, nosotros hemos visto de que el campo magnético genera un eléctrico y por lo tanto se forma una onda de campo electromagnético, pero es una onda esférica radial, ¿sí? Las corrientes que tendríamos en este caso, como ven, son muy similares, ¿no? Tenemos la misma, ¿sí? La corriente que estaría circulando. Vamos a continuar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Un poco de teoría de líneas de transmisión es lo que estamos viendo ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay dudas, mejor. Continuando, vamos a ver, el estudio más simple de corriente se hace a través de lo que vendría a ser un dipolo, ¿sí? Con el dipolo es como empezó por lo general todas las teorías, ¿no? El dipolo hizo que empiecen todas las teorías. Vamos a suponer un dipolo que tiene una longitud de lambda medias, es decir, esta longitud que va a tener el dipolo va a ser de lambda medias, por el cual tendríamos una corriente que tiene una amplitud de tipo compleja,
que viene a ser esta de aquí, ¿no? Aquí tenemos una corriente que miren, ahora sí depende de la posición y del tiempo. Como saben, vamos a trabajar con la parte fasorial de la corriente, por lo tanto trabajaríamos con I de Z y separamos la parte compleja, que sería con respecto al tiempo. De manera sinusoidal, que es como nosotros hemos venido estudiando, se representa así, ¿no? Es I de 0, coseno de K sub 0 Z por coseno de WT, que viene a representar lo mismo que tendríamos en esta parte de aquí nosotros, ¿no? Esa es la representación de tipo sinusoidal. Entonces aquí les dice qué es lo que pasaría en general con estos tipos, los de lambda medios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría en ciertos instantes? ¿Qué es lo que va pasando, por ejemplo, en el tiempo t igual a 0, en el periodo sobre 8, el periodo sobre 4 y así sucesivamente? ¿Qué es lo que ustedes están notando, muchachos? ¿Qué es lo que se puede notar respectivamente en cada uno de estos? ¿Qué es lo que pueden notar ustedes en cada uno de los tiempos? Porque aquí se vienen diferentes distribuciones de corriente, muchachos. Ahí pueden ir viendo cómo está distribuido lo que viene a ser la corriente. Miren cómo va variando los valores acorde a lo que vienen a ser las diferencias de tiempo que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Y esto es simplemente lo que viene a ser cómo se trabaja en manera fasorial. Es por eso que tenemos diferentes distribuciones y valores acorde a cómo sería la parte del tiempo. Es decir, una distribución de corriente en una antena de tipo dipolo o en un alambre que mida lambda medios justamente, ¿no? Recuerden, lambda medios, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué mide lambda medios? ¿Por qué mide lambda medios, muchachos? ¿Por qué digo que el dipolo mide lambda medios? Por esto, miren. Este pedacito de aquí de metal más este pedacito de aquí de metal, cada uno nos está diciendo que mide lambda cuartos. Si yo sumo lambda cuartos más lambda cuartos, me da 2 veces lambda cuartos, ¿no es cierto? Simplificando me quedaría lambda medios. Entonces, es la longitud que tiene lo que viene a ser el alambre. Como ven, en cada uno de estos alambres tendríamos la fuente que generará la corriente. La corriente estará circulando y vamos a hacer el estudio de la corriente mediante estas fórmulas de aquí en diferentes instantes de tiempo. Es por eso que el tiempo lo definimos y vemos y podemos observar cuánto es que equivale lo que viene a ser justamente la amplitud de la corriente. Y ahí vamos viendo. En uno I sub 0, en el otro 0.707 I sub 0, vamos viendo cuánto mide lo que viene a ser justamente la amplitud de cada una de las corrientes, ¿no? En base a lo que viene a ser el tiempo y la fórmula que nosotros vamos teniendo ahí. Si estamos, muchachos. Muy bien. Ahora, una vez que se elige la superficie que rodea la antena, miren este gráfico de aquí, continuamos con el dipolo, ¿no? Mantenemos lo que viene a ser la parte del dipolo. Tenemos este dipolo de aquí, que tiene una distancia entre cada uno de los elementos. Encerramos al dipolo dentro de una cierta superficie para realizar el estudio de lo que vienen a ser justamente de los campos, ¿sí? La encerramos en una cierta superficie y vamos a ver qué pasa. Por un lado nos dice que el campo total se desdobla en dos, es decir, la sumatoria del campo impreso y la sumatoria del campo disperso, ¿sí? Tenemos que el campo impreso viene aquí y luego vamos a ver el campo disperso. El balance de energía se establece mediante lo que viene a ser el teorema de Poynting, es decir, ya saben, el producto cruz entre dos cosas. Pero nos dice que la potencia entregada, que viene a ser toda esta fórmula de aquí, que se viene a ser una potencia promedio, es igual a la potencia disipada más la potencia radiada. Cada una de estas es una potencia promedio. Tal como ven, aquí tenemos lo que viene a ser la radiada, que es con el vector de Poynting, ¿no? Entonces se define que la densidad de potencia transportada por la onda esférica es igual a esto. Es una potencia promedio del vector de
Poynting, teniendo en consideración que es el producto cruz entre el campo eléctrico y el magnético. ¿Qué significa esto de aquí, muchachos? ¿Qué significa esa partecita de ahí? ¿Qué está el campo magnético? Está conjugada. Exacto. Viene a ser simplemente el conjugado, ¿no? Entonces, la densidad de potencia transportada por la onda que nosotros tengamos es igual al vector de Poynting. Y el rendimiento de la antena viene a ser desarrollado de esta, ¿no? La potencia radiada sobre la potencia entregada. Y aquí tienen las fórmulas de cada uno de ellos, ¿no? La potencia radiada y la potencia entregada. Entonces ahí podemos ir observando a qué es igual lo que viene a ser el rendimiento de la antena. Nos está diciendo que depende mucho de la radiada y de la entregada. La potencia disipada, por lo general, ¿cómo la podríamos medir? ¿O a qué hace referencia eso, muchachos, cuando se dice disipación de energía? Podría decirse que es la potencia que se está perdiendo. ¿Debido a qué? Sí, es la potencia que se pierde, pero debido a qué se puede perder. Puede ser por lo que es ruido. ¿Qué tipo de ruido? Ahí entraría lo que es el ruido gaussiano. Térmico, por lo general. Miren, cuando se disipa la energía hace referencia a que se disiparía de una manera diferente. Por ejemplo, se puede disipar en manera de calor. Así es como se puede disipar la energía, debido justamente a la temperatura alta que puede tener el material. Entonces toda la energía se está disipando en manera de calor debido a los materiales que tiene o se está incendiando, etcétera, etcétera. Esas son maneras en cómo se disipa por lo general la energía, ¿no? Disipación de energía. Dependerá mucho del medio y del material. Por ejemplo, ahí está uno de los ejemplos, ¿no? La disipación de energía mediante calor, que puede producirse por incendios o porque se ha elevado la temperatura del material, entonces se está disipando la energía y por lo tanto hay pérdidas, ¿no? Entonces, eso entra dentro de lo que viene a ser esto que estamos viendo nosotros, ¿ok? ¿Tienen, ¿Se les ocurre alguna otra manera de disipación de energía? Nada, queda pendiente, ¿no? Entonces, miren, ahora vamos a ver, para esta teoría o estos fundamentos de radiación, a nivel de antenas nosotros nos ayudamos de dos vectores nuevos que van a ser el vector potencial magnético, que viene a ser este A, y el potencial escalar. Es decir, el potencial vector y el potencial escalar van a ser dos artilugios matemáticos que nos ayudarán a desarrollar lo que vienen a ser las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético respectivamente. Es decir, son artilugios o, digamos, unas ayudas matemáticas que nos ayudan a determinar a qué es igual lo que vienen a ser las ecuaciones de onda para estos dos, ¿no? Entonces, para resolver fácilmente los problemas de radiación, utilizamos estos auxiliares que vienen a ser artilugios matemáticos, muchachos. Entonces, fíjense muy bien, vamos a tener ciertas propiedades que acoplar. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda ecuación de Maxwell, que nosotros decimos que el campo magnético es igual a este de aquí, al producto cruz, o digamos al rotacional del potencial vector magnético.
teniendo en consideración una propiedad de lo que viene a ser justamente esto. La divergencia del rotacional es igual a 0. Eso hay que tenerlo en cuenta, ya que si nosotros reemplazamos en esta parte de aquí, es por eso que nos sale igual a 0 esto de aquí. Es decir, seguimos respetando, muchachos. Si estamos claros en eso, es decir, si ustedes este B de aquí reemplazan con esta fórmula de acá que tienen, se formaría esto de aquí. ¿Sí? Y es decir, la divergencia del rotacional de esto de aquí sería igual a 0, ¿no? Sería casi igual a 0. Entonces estamos respetando lo que viene a ser esta ecuación de Maxwell. De la misma manera para el potencial escalar, nosotros vamos a tener en consideración eso. Entonces reemplazamos lo que viene a ser este campo magnético, tenemos en consideración esta parte de aquí. Como ven, este menos pasa al otro lado y empezamos a sumar y nos queda esto de acá. Y para todo esto nos queda lo siguiente, ¿sí? Que esto de aquí es igual a 0. Teniendo ya en consideración todo esto y teniendo lo que vienen a ser las representaciones de las ecuaciones de onda, tanto para el potencial magnético como para el potencial escalar, pues ahora sí podemos reescribir las fórmulas de campo eléctrico y magnético, tal como las están viendo aquí, tanto para el campo eléctrico y como para el campo magnético respectivamente, ¿no? Esta fórmula de aquí hace referencia ya a la perpendicularidad que existen entre el uno y el otro. Pero como ven, son fórmulas en donde están los dos términos. Por ejemplo, para el campo eléctrico está relacionado el potencial vector magnético y el potencial escalar respectivamente. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, solo el potencial vectorial, ¿sí? Que nosotros tendríamos. Recuerden, los nombres hacen referencia, miren, potencial vector, porque este es un vector. ¿Sí? Ahí está la flechita. Potencial escalar, y aquí no está la flechita. Entonces hace referencia justamente a eso nada más. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta estas representaciones de aquí que nosotros vamos a tener, muchachos. Son representaciones que si nosotros vemos a seguido, pues simplemente nos va a ayudar a poder ver cómo es el campo electromagnético. Y ahora sí vamos con esta gráfica. Entonces, ahí vemos, acabamos de ver cómo es que se puede representar mediante los auxiliares matemáticos, el campo eléctrico y el campo magnético en la radiación en el espacio. Entonces, miren, vamos a suponer que nosotros tenemos una antena aquí, en la mitad o en el origen. Esta antena está circulando una corriente en esta dirección, es decir, en Z, tal como lo estamos viendo. Podemos representar lo que es un pequeño diferencial de longitud, lo que viene a ser esa antena, y por lo tanto nos quedaría esto de aquí y por de él. Como estamos radiando en el espacio, pues en el espacio está constituido, o digamos nosotros lo podemos representar mediante lo que vienen a ser este tipo de fuentes, la conductividad, la permitividad y la permeabilidad magnética y eléctrica respectivamente en el vacío, ¿no? Ya que viene a ser situada en un medio, digamos este medio en el cual nosotros estamos en este momento, viene a ser un medio isótropo homogéneo y sin pérdidas. Todo el medio, es decir, que estoy encerrando en este cuadrito, vamos a suponer que es un medio isótropo homogéneo y sin pérdidas, ¿de acuerdo? La corriente que está circulada por ahí, miren cómo está representado. Es I sobre el diferencial de superficie Z, que nos está indicando hacia dónde se está propagando la corriente, que viene a ser justamente la dirección, ¿no? Entonces ahí tendríamos, ¿no? Por simetría esférica, entonces miren cómo podríamos describirla. Pero la solución, según las ecuaciones, sobre todo las esféricas de Bessel, nos está dando estas soluciones para lo que vienen a ser los vectores que nosotros tengamos. Tenemos que tener en consideración, muchachos, este gráfico que vamos a utilizar siempre. Este es el gráfico que vamos a usar siempre. Vamos a tener una antena situada en el origen, una corriente circulando. Esa corriente va a estar en una cierta dirección que nos está diciendo aquí. Y vamos a tener que decir que estamos en el espacio en el vacío. ¿Qué es lo que queremos encontrar nosotros? Lo que queremos saber es qué es lo que pasa a una cierta distancia del observador, es decir, a una distancia de la antena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánta energía tenemos a una cierta distancia de la antena?
Y esa energía, ¿cómo es que nosotros podemos representarla? Y entonces ahí viene todas las teorías que han venido viendo. Se representa mediante los campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos son ondas planas que a una cierta distancia lejos de la antena se representan como ondas esféricas. Y es por eso que vamos a utilizar las de Bessel. Entonces, dicho todo esto, ahora sí, muchachos, podemos observar entonces cuáles vendrían a ser los campos radiados por un elemento de corriente, es decir, una antena. Los campos que nosotros vamos a tener radiados por un elemento de corriente de la antena serían representados de esta manera, ¿no? En el espacio, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Y esta de aquí es una constante representada por 377 ohmios, que es la impedancia intrínseca del medio, el vacío en este caso, ¿no? La impedancia del vacío del aire es igual a 377 ohmios. Es algo que tienen que tenerlo en consideración. Muy bien, muchachos. ¿Qué es lo que notan de diferente? Aparte de que se ve una fórmula bastante compleja, pero ¿qué es lo que notan de diferente de los campos radiados con fórmulas que ya han visto? Miren, algo que hay que tener en cuenta es que las dos fórmulas dependen de la distancia, es decir, de R. El campo eléctrico y el campo magnético dependerán del vector posición, es decir, de R, muchachos. También podemos observar que dependerán mucho de lo que viene a ser de la corriente, es decir, de las cargas que estén circulando por ahí. Esto también hace que dependan de la impedancia intrínseca del medio, es decir, de qué es lo que está circulando por ahí. Y otros que nos va diciendo sobre las ondas esféricas que tendríamos el ángulo y la posición en general, ¿sí? Lo que nos faltaría es phi para poder ser representado completamente como una onda esférica. Entonces, esos son los patrones que tendríamos que seguir. Ahí tendríamos ya lo que vienen a ser los campos radiados de un elemento de corriente, que en este caso vendría a ser una antena, ¿no? Es decir, ustedes tienen ese elemento, ese cuadradito, que viene a ser un conductor. Recuerden que las antenas tienen materiales conductores y por ahí circulará una corriente. Esa corriente generará esos dos campos que ustedes están viendo ahí, ¿no? Si estamos hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Ya? Ninguna pregunta. Qué bueno, muchachos. La verdad que es la parte más compleja de antenas, lo que viene a ser la introducción, porque ahí es donde se ve
reunido todo lo que viene a ser campos electromagnéticos. Me sorprende, pero bueno. Siguiendo con lo que viene a ser esto, muchachos, tendríamos entonces, continuando con lo que viene a ser esta parte de aquí, tenemos el elemento conductor por el cual medirá una cierta longitud, circulará la corriente y como ven, nosotros queremos saber qué es lo que pasa acá. Hemos visto que las fórmulas anteriores dependen de estos términos, 1 sobre R, tal como lo estaban viendo, ¿no? Y ahora nos da unas ciertas condiciones. ¿Qué es lo que pasaría si tenemos estas condiciones? En esos términos, tenemos las expresiones del campo, pero en una zona lejana. Miren, nos dice que el campo magnético y el campo eléctrico ahora se reducen a una fórmula como esta, para una fórmula lejana. Miren de qué depende. Depende mucho de este 1 sobre R. Y casi todo lo demás es igual, lo único que difiere tal vez desde esta parte de aquí, ¿sí? Y de ahí todo lo demás viene a ser la misma terminología para el campo eléctrico y para el campo magnético, salvo la excepción de que como es una representación de tipo esférica, estos dos vectores unitarios dependen del ángulo hacia donde se esté dirigiendo lo que viene a ser el campo magnético y el campo eléctrico. Y aquí nos dice algo interesante. ¿Qué es lo que se representa o qué dice ahí, muchachos? El que lea lo que viene a ser ese recuadrito tiene un punto directo. A ver, ¿qué es lo que significa cada una de estas cosas de aquí? Que es paralelo. Que están en paralelo. Están en paralelo, Ajá. seguros. Está en perpendicular. A ver, léanlo. ¿Qué es lo que Perpendicular. dice? A ver, ahí tienen el micrófono, muchachos. Les dejo el micrófono. A ver, veamos si alguien logra leer. Tiene un punto directo. Que el campo eléctrico es paralelo al vector posición y el campo magnético también. Y el campo eléctrico y el campo magnético también, obviamente, son paralelos. A ver, En este caso está diciendo que el campo eléctrico es perpendicular con una distancia, creo que la R es distancia. Y aquí sería lo que es el campo magnético, Claro. también es perpendicular a la distancia, entonces quedaría que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. ya, casi. ¿Cómo se llama? R. ¿Cómo se llama ese vectorcito? Es la Oh, posición del vector, Vector posición, ¿no? vector posición. ya. Eh, A ver, muchachos, principio de propagación. Que el campo eléctrico es perpendicular al vector posición, es decir, hacia donde se propaga la onda. Campo magnético es perpendicular al vector posición, a donde se propaga la onda. Y que estos dos son perpendiculares, el eléctrico y el magnético. Esos son los principios de propagación, que ustedes recuerden. Eso es lo único que nos está diciendo aquí. Y ese simbolito no es de paralelo, significa perpendicular, muchachos. Tengan mucho cuidado con eso. Si fuera paralelo, no existiría propagación, ya que se anularían casi siempre lo que vienen a ser este tipo de ondas. Y tendríamos un modo de propagación diferente a lo que viene a ser en el espacio libre, ¿no? Ahí tenemos ciertos modos de propagación cuando las componentes longitudinales son diferentes de cero, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, muchachos. Dicho todo esto, aquí tenemos ya la representación del campo en una zona lejana. Y también lo que cambiaría ahora es justamente el vector de Poynting. El vector de Poynting nos quedaría que es 1 sobre 2, la impedancia intrínseca del medio, por el valor absoluto del campo eléctrico elevado al cuadrado y el vector posición. ¿De acuerdo? Los términos que teníamos antes, 1R cuadrado y 1R cubo, representan energía reactiva almacenada en los campos. Sus valores solo son apreciables en las cercanías de la antena, muchachos. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí solo consideramos el 1 sobre R para la zona lejana. Y es lo que realmente nos suele interesar en antenas. Observar cuánta energía está llegando en una zona lejana de dicho
dispositivo. Eso es lo que por lo general tenemos en cuenta, ya que para las zonas cercanas simplemente no se los considera, ¿no? No nos interesa mucho saber cuánto está radiando de manera cercana, sino más la parte lejana con respecto a la longitud de onda, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, si estamos claros. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Otro de los fundamentos interesantes es la longitud de onda. Para visualizar la onda radiada, y como han visto ustedes, muchos de los materiales e incluso las dimensiones de la antena depende justamente de este pequeño parámetro, ¿sí? De lo que viene a ser la longitud de la onda, ¿sí? Tenemos aquí lo que viene a ser la representación de la corriente. La corriente tenemos que es igual a lo que viene a ser justamente el fasor de corriente multiplicado por la parte temporal que vendría a ser de la onda de corriente, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Fasor por el coseno de WT. Tenemos lo que viene a ser esta parte de aquí, lo que viene a ser nuestro vector, ¿sí? Entonces, digamos que el potencial vector A, en este caso, viene a ser igual, como ven, a esta formulita de acá. Notamos una parte interesante que viene a ser este de aquí, que es el tiempo de propagación o retardo que la onda, digamos, que tarda la onda en viajar desde el punto emisor hasta el observador. Como ven, depende de C, que es velocidad de la luz, y R, el punto del observador. También podemos observar hacia dónde está yendo dicho potencial vector, muchachos. A gran distancia, en un intervalo, nos da que cuando este es mucho menor que R, la onda esférica se comporta como plana en la longitud de onda. De manera tal que la longitud de onda no es más que igual a esto de aquí, muchachos. 2pi sobre la frecuencia angular, la raíz de la permeabilidad y la permitividad. Y la constante de propagación es igual a esto. Podemos observar aquí qué es lo que pasa en diferentes instantes de tiempo y qué longitudes de onda y amplitudes va teniendo cada una de ellas, ¿no? Ahí podemos ir viendo lo que viene a ser justamente en cómo se va moviendo la onda acorde a lo que nosotros acabamos de ver, ¿no? Muy bien. Ahora sí, tenemos un campo radiado por una antena y aquí sí tienen que prestar más atención. Aquí sí viene una parte complicada. Vamos a suponer entonces que en general nosotros tenemos una distribución de corriente. Vamos a tener esta distribución de corriente en esta parte de aquí que está encerrada en un diferencial de volumen, es decir, en una pequeña superficie cerrada que nosotros tendríamos. La distancia que está desde el 1 hasta el punto del observador vendría a ser esto de aquí. El vector posición menos el vector posición prima. Y la distancia desde el origen es R y lo que viene a ser R' es la distancia que existiría desde el origen hasta el punto donde se encuentra. Dicho todo esto, como ya tenemos planificado distancias, sabemos que está un diferencial de volumen en el cual está encerrando una corriente y queremos saber qué genera esa corriente en un cierto punto P en el espacio, pues entonces ahora sí nosotros podemos definir cada uno de ellos mediante lo que viene a ser el vector potencial. Es decir, el diferencial del vector potencial nos dice que es igual a esto. Por lo tanto, podríamos encontrar lo que viene a ser el volumen, la superficie y también qué es lo que pasa dentro de la antena de hilo con este vector, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las diferentes fórmulas. Como ven, dependerá mucho de la integración que se haga a lo que viene a ser cada una de ellas. Eso es lo único que varía, si ustedes se dan cuenta. De volumen, strip integral, de superficie es una integral simple y aquí vendría a ser una integral de longitud, ya que tenemos un hilo conductor, es por eso que estamos integrando una longitud nada más. De ahí las fórmulas vienen a ser las mismas prácticamente. Como ven, el denominador viene a ser el mismo, la parte compleja es la misma. Lo que tal vez es diferente es la corriente, ya que aquí estamos circulando una corriente en una longitud y aquí ya vendrían a ser la sumatoria de corrientes, ya que es una superficie o un volumen, ¿no? Dependiendo de cada una de ellas.
Por eso es aquí una corriente JS y aquí es la corriente J. Y de ahí, esta parte de aquí es igual, mu sub 0 sobre 4pi, nada más. Así es como vamos a ir calculando lo que viene a ser el campo radiado por una antena, ya sea para su volumen, superficie o lo que viene a ser una parte longitudinal, que es un hilo. Dicho esto, aquí tendríamos entonces una pequeña cosa, muchachos. Y en este momento van a hacer lo que viene a ser un pequeño ensayo de manera grupal. Ya que no tienen preguntas, y por lo general estas son las partes más complejas. Entonces, miren, el espacio que rodea una antena se divide en 3 regiones. Una región cercana que se le denomina reactiva, una región lejana que se le denomina radiactiva y lo que viene a ser campos medios, que se le denomina zona de Fresnel, ¿sí? Entonces, miren, a esto campo próximo, reactivo, esta es la zona de radiación, la parte lejana, y esta es la radiante, que viene a ser la zona de Fresnel. Van a hacer en este momento un trabajo grupal, consulta sobre la zona de Fresnel. Asimismo, van a preparar una presentación para la próxima clase, de manera grupal sobre la zona de Fresnel, muchachos. Aquí tenemos las condiciones para cada uno de los campos, ¿no? Entonces, aquí estaría ya lo que vienen a hacer. Entonces, si tienen una consulta, si estamos claros en lo que van a hacer, muchachos. ¿Puede repetir, ingeniero? O campo próximo y radio. Solo la presencia. Miren, van a hacer una consulta sobre las 3 regiones, ¿ya? Van a hacer una consulta para que entiendan muy bien qué significa reactivo, o sea, el fin de todo esto es qué significa reactivo, zona de radiación y zona de Fresnel. Quiero que hagan un especial énfasis en este término de aquí, zonas de Fresnel. Esas zonas de Fresnel quiero que las consulten bien y van a hacer una pequeña presentación de todo esto. Entonces, ¿de qué trataría toda esta consulta? ¿Qué significa reactivo? ¿Qué es zona de radiación? ¿Sí? Para que entiendan muy bien qué es campo próximo y campo lejano. Y luego, campo próximo radiante, que vendrían a ser las zonas de Fresnel. Ese es el tema que más van a tener que consultar. Las zonas de Fresnel es algo que, digamos, hay que tenerlo mucho en consideración. Muy bien, muchachos. El ensayo lo van a realizar hasta las 12, ¿sí? Y lo que viene a ser la presentación quedaría para la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, sería una presentación por grupo, ¿no? Exacto. ¿Preguntas?